¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos una vez más en una nueva temporada de lo que dice la Biblia y estamos realmente agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de volver a iniciar una temporada más de la mano de Él con ustedes. Y la verdad es que esta temporada es una temporada muy bonita, llena de retos, de muchas enseñanzas que vienen de parte de Dios. Y yo te animo a que empieces esta temporada con nosotros y puedas terminarla escuchando cada uno de los estudios, escuchando cada uno de los audios que vamos a estar enviando. Y deja que Dios te hable, deja que Dios enseñe a tu corazón y podamos permanecer en Él y para Él. Y hoy vamos a tocar un tema bastante increíble, ¿no? No sé si en algún momento te has preguntado qué pasa si sigo a Jesús, ¿no? A lo mejor ya somos hijos de Dios, a lo mejor en algún punto de tu vida tú decidiste creer en lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. Tal vez en algún punto de tu vida Jesús te encontró, te encontraste cara a cara con Él y decidiste creer en la salvación, ¿no? En pedirle perdón por tus pecados, por todas las cosas equivocadas e imperfectas que has hecho a lo largo de tu vida y que en algún punto decidiste empezar de nuevo, pero ahora de la mano con Dios. Pero ¿qué pasa después de que tomamos esta decisión? ¿Qué sucede después? O más bien, ¿qué debe suceder después? No sé si te lo has preguntado. Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema justo, ¿qué pasa después de haber tomado esa gran decisión de conocer a Jesús como nuestro Salvador y tener la fe en lo que Él hizo en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día? El costo de seguir a Cristo. ¿Qué costo tiene el ser su discípulo? ¿Qué costo tiene de ser llamado un discípulo de Jesús? Lo que dice la Biblia. El pasaje que vamos a leer el día de hoy se encuentra en el Evangelio de San Lucas. El Evangelio de Lucas está en el Nuevo Testamento. Entonces es Lucas 14, capítulo 14, del verso 25 al 35. Y dice así: Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que le vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Verso 31. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro esté todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz, Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Ok, el costo de seguir a Cristo. Como te mencionaba, no sé si en algún punto te lo has preguntado y a lo mejor has de decir el costo, qué costo tiene, ¿no? Y a lo mejor de tu mente puede venir esta parte económica de dinero, me van a cobrar algo, tengo que pagar algo por formar parte de la iglesia de Cristo, o tengo que pagar cierta cantidad de dinero para yo convertirme en discípulo de Jesús.
¿O a qué se refiere el costo, no? El costo no tiene nada que ver con parte económica, no te espantes, no tienes que obviamente dar dinero ni a ninguna iglesia, a ninguna asociación cristiana, ni a nadie, ni a ninguno de nosotros, no. Cuando se refiere al costo de seguir a Cristo, no hace mención a ninguna parte económica, porque en ninguna parte de la Biblia Jesús pidió dinero a sus discípulos para que formaran parte de su gabinete de discípulos, ¿verdad? No tiene nada que ver de eso. El costo de seguir a Jesús es qué implica, qué tengo que hacer o qué tengo que dejar de hacer para yo poder ser llamado o llamada discípulo de Jesús. Y hay 3 cosas que aparecen en este capítulo de Lucas 14, 25 al 35. 3 veces aparece, no puedes ser mi discípulo, ¿no? Jesús nos dice que qué necesitamos hacer para ser su discípulo. Ahora quiero explicarte qué es discípulo. ¿Qué significa ser un discípulo? Discípulo significa aprendiz. Aprendiz. Cuando tú le mencionas a alguien discípulo, o cuando Jesús se refería a Pedro, a Juan, a Mateo, ¿verdad? Que eran sus discípulos, lo que Jesús le estaba diciendo, aprendiz. Aprendiz. Eso es ser un discípulo, aprendiz. ¿Y qué es un aprendiz? No es como ahorita que vamos a la escuela, ¿no? O cuando vamos a la escuela de que te sientas, aprendes, haces tu tarea, trabajos, los entregas y ya, ¿no? Y aprendí. No. En el hebreo, en el original, discípulo, aprendiz, a lo que se refiere es alguien que escucha, alguien que entiende la palabra, alguien que escucha las enseñanzas de su maestro, alguien que las entiende, pero sobre todo las pone en práctica en su vida, alguien que te explica cuál es la manera, la forma de hacer las cosas en la vida, tú las escuchas, tú lo entiendes y de repente te encuentras haciendo eso que te enseñaron, poniéndolo en práctica en tu vida. Ese es un discípulo. También discípulo significa imitador de su maestro, ¿no? Jesús quiere que imitemos su vida. Jesús anhela, Dios anhela que imitemos su pensamiento, su comportamiento, la forma en cómo Él trataba a las demás personas, la forma en cómo Él se dirigía, la forma en cómo Dios ve el pecado. Dios anhela que nosotros seamos sus discípulos, que aprendamos, entendamos su palabra, que es la Biblia, sus enseñanzas, y las hagamos parte de nuestra vida. Las pongamos en práctica, pero sobre todo, que imitemos a Dios en cuanto a su forma de ser, sus pensamientos, sus palabras, el perdonar a los demás, el amar a los demás. Pero para eso necesitamos conocer quién es nuestro Dios. Y eso es ser un discípulo. Pero también Jesús nos advierte, Jesús también nos enseña que el ser discípulo tiene un costo, ¿no? Y ahorita vamos a leer un pasaje, algunos versículos donde Jesús nos enseña que el ser un discípulo tiene un costo. Bien, te invito a que vayas conmigo ahora. Deja un separador en Lucas 14, y dirígete ahorita a Juan, ¿verdad? Juan también está en el Antiguo Testamento, está un poquito más adelante de Lucas. Juan capítulo 8, verso 31 y 32, y dice, lo vuelvo a repetir, Juan 8, 31, versículos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Un discípulo de Jesús permanece pegado a la palabra de Dios. ¿Ok? Porque aquí dice este versículo, si nosotros permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos. Un discípulo de Jesús
es aquel que permanece en su palabra. ¿Qué es permanecer? Que está pegado a algo, que te la pasas meditando en la Biblia, que te la pasas queriendo conocer más acerca de Él, pero no solamente leyéndola de una forma religiosa, porque Dios no nos invita a hacerlo por hacer y de una manera religiosa, sino que tú puedas encontrar tu vida en la palabra de Dios, que disfrutes o que anheles conocer a Dios, que anheles conocer cómo piensa, cómo actúa a través del Antiguo Testamento, cómo es que Dios daba sus instrucciones, cómo Dios se revelaba a sus profetas, cómo Dios se reveló a su pueblo judío, cómo es que Dios cumplió la promesa de darles la tierra prometida a los judíos. Y ahora cuando pasamos al tiempo de la gracia, cuando Jesús viene, cómo es que Jesús se manifestaba a la gente, cómo Jesús mostraba su amor a las personas, cómo es que Jesús llamó a sus discípulos, cómo es que Jesús se entregó en nosotros, por nosotros, en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, cómo es que el Espíritu Santo vino a los discípulos en el día de Pentecostés, y eso lo podemos encontrar en el libro de los Hechos, cómo es que nació la iglesia, cómo es que se llamó a los discípulos por primera vez cristianos, que eso también lo encontramos en el libro de los Hechos, cómo es que la iglesia fue perseguida, cómo es que Jesús guardó a la iglesia, cómo es que Jesús se le presentó a Saulo de Tarso y que después su nombre cambió a Pablo de Tarso y se convirtió en el más grande misionero, cómo es que Jesús le reveló a Juan el Apocalipsis. O sea, si tú realmente permaneces en la palabra de Dios, estás continuamente expuesto a la verdad. Continuamente tu alma y tu espíritu esté expuesto a la sabiduría que viene de parte de Dios, y que solamente la sabiduría es y proviene de parte de Dios. No hay ninguna otra manera ni ninguna otra fuente en la que el ser humano pueda ser sabio, sino solamente a través de la palabra de Dios. Y tu espíritu y el espíritu del hombre está expuesto a la verdad. Y por eso el verso 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ese es un discípulo, alguien que escucha, entiende, pone en práctica la palabra de Dios en su vida, imita a Jesús en todas las áreas, pero sobre todo está pegado a la palabra de Dios. Y al estar pegado es libertado a través de su palabra, ¿no? Y cada vez le conocemos más. Y en la medida que tú le conoces más, vas a aprender a tomar excelentes decisiones para tu vida, porque entonces tus decisiones las basas en lo que tú conoces de Dios. Y bueno, ahora vamos a Juan 13:35 en este mismo libro. Aquí hay un indicador de cómo es que las demás personas conocerán que realmente somos los discípulos de Jesús. Vamos a Juan 13:35 y dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros, ¿no? El ser discípulo de Jesús implica una cosa, ¿no? Ser discípulo de Jesús es que nazcas de nuevo, seas un hijo de Dios, ¿no? Esto implica un nacimiento de Dios, ¿no? Número 2, entregar nuestra vida. Y otro punto es amar. Esa es una característica de un discípulo. Se aman unos a otros, unos con los otros, pero habla de un amor fraternal, un amor de hermanos, no un amor de que, me voy a ligar a todos los hermanos de la iglesia, ¿no? O me voy a ligar a todas las hermanas de la iglesia, voy a estar pensando a ver si fulanita, prenganita puede ser la persona de Dios para mi vida, o al revés. No habla de ese amor. Habla de un amor de Jesús, un amor como el de Dios por nosotros, un amor fraternal, un amor que cubre multitud de pecados, de faltas. Y el amor que habla aquí en esta palabra, en este versículo, se refiere al amor, y el amor es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros podemos amar con ese amor ágape, a pesar de los errores, a pesar de las fallas, a pesar de los insultos, significa que es un fruto del Espíritu, y significa que nosotros somos salvos. Si nosotros representamos o tenemos este amor en nosotros, significa que es un fruto del Espíritu y que somos hijos de Dios.
¿no? Y entonces ese amor se tiene que manifestar los unos con los otros, ¿no? Entonces, recapitulando un poco, un discípulo es nacido de Dios, ama a los demás y permanece en la palabra de Dios, que es la Biblia. Vuelvo a repetir, un discípulo es nacido de Dios, ama unos a otros y sobre todo permanece en la palabra de Dios, que es la Biblia, ¿no? Y eso es un discípulo lleva fruto, el amor, ¿no? Ahora yo te quiero preguntar, ¿cómo es la vida de un discípulo? ¿Cómo debe vivir la vida? ¿O qué implica al ser un discípulo? ¿Qué cosas se atraviesan en la vida de un discípulo de Jesús, ¿no? Entonces sabemos que la palabra de Dios representa al discípulo, a alguien que, pues, no que se acueste en un lecho de rosas y que toda la vida es próspera, abundante y feliz, no. Sabemos que en la vida de un discípulo va a haber persecución, ¿no? Y esto lo dice Jesús muy claramente en Juan 16:33, Juan capítulo 16, versículo 33, y dice: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿no? Sabemos que en la vida cristiana tendremos aflicciones y tribulaciones, ¿no? Pero que estas cosas Dios nos las dice, Jesús nos las dice porque Jesús nos dice, o sea, en mí vas a tener paz. En el momento que tú conoces a Jesús y tienes esa vida de intimidad con Él, esa vida en la cual tú meditas en su palabra, la lees, oras, platicas con Él, ¿no? Le entregas tu vida, tu espíritu es derramado en su presencia, Dios te da esa paz, ¿no? Sí va a haber aflicción, sí va a haber tribulaciones, porque al final de cuentas vivimos en un sistema mundo que es contrario a Dios, un sistema mundo, no me refiero a la creación, sino un sistema mundo, me refiero a la política, a los medios de comunicación, a la religión. Nosotros sabemos que no somos una religión, somos cristianos, no somos una religión, pero hay multitudes de religiones, ¿no? Donde te dicen que la salvación está centrada en el hombre. Y este sistema mundo, ¿no? Como medios de comunicación, política, religión, etc., 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 son totalmente contrarios a Dios. Y va a haber pruebas y va a haber trabas hacia para con los hijos de Dios, ¿no? Y va a haber tribulación, claro, va a haber aflicción, por supuesto. Pero esta es la paz y el descanso que tenemos, que Jesús nos dice, confía. Yo ya vencí a este sistema mundo. Yo ya vencí al que rige este sistema mundo, que es Satanás. Ya lo vencí en la cruz de Calvario. Él ya está derrotado. Confía en eso. Cree en eso. Y ten paz en mí. ¿Ok? Sí va a haber aflicción, sí va a haber tribulaciones, pero debemos descansar en que Jesús ya venció. En que Jesús tiene el control de todo, ¿no? Y que a pesar de que pasemos pruebas y tribulaciones, Él tiene el control de todo, absolutamente de todo, ¿no? Entonces, como discípulos debemos entender esto, ¿ok? Y ahorita entonces vamos de nuevo a regresar a nuestro separador de Lucas capítulo 14, porque vamos a estudiar 3 demandas que Dios le pide a un discípulo, ¿no? Porque estamos viendo el costo de seguir a Jesús y hay 3 cosas que Dios demanda para poder ser un discípulo de Jesús. Y la primera se encuentra en el verso 26 de Lucas 14, versículo 26, Lucas capítulo 14, verso 26, y dice: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Sabes? El ser un discípulo de Jesús tiene un costo, por supuesto. Pero, escucha bien lo que voy a decir, pero el no ser un discípulo de Jesús también, más bien, tiene un mayor costo. Déjame te lo repito, el ser un discípulo de Jesús sí tiene un costo. Pero el no ser un discípulo de Jesús tiene un mayor costo y peores consecuencias. Puedes ser salvo, puedes ser ya un hijo de Dios y Dios te hace el llamado de ser un discípulo,
Pero si tú no quieres seguir ese llamado o no lo eres, hay un gran costo. Y es mayor el costo de no ser, es un mayor costo de no ser un discípulo que sí ser un discípulo de Jesús. Y realmente a veces más bien es peor no serlo. Y más adelante te lo voy a explicar por qué. Dios quiere y anhela que cada uno de los que son salvos se conviertan realmente en ser un discípulo de Jesús. Dios te anhela. Dios anhela tu vida, Dios anhela tu corazón, Dios anhela que tú seas un discípulo. Dios anhela que seas imitador de Jesús, un discípulo, ¿no? Y en el verso 26 hay una primera cosa que Dios nos pide y es la familia, ¿no? Aborrecer a la familia. Pero entonces dices, ay, ¿cómo que aborrezca a la familia, no? Entonces aquí Jesús ya se está contradiciendo del amor, ¿no? Porque vimos que un discípulo ama a Dios y ama unos con los otros, ¿no? Pero no, vamos rápidamente a Mateo 10:37 y aquí explica un poco más acerca de qué es aborrecer, ¿no? Y dice así, Mateo 10:37, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará, ¿no? Entonces aquí lo que Jesús dice que, bueno, como leímos en Lucas, aborrecer no es que le hagas cosas malas a tu familia, o que los hagas a un lado, o que no hables con ellos, o que los abandones y te vayas, ¿no? O que no les ayudes económicamente a tus padres. No significa nada de eso, ¿no? Nada de eso, no tiene nada que ver de eso. Hay algo muy importante que sucede en todos los que somos hijos de Dios. Y yo creo que tú te das cuenta en la vida que llevas, ¿no? Cuando nosotros somos hijos de Dios y Dios está reinando en nuestras vidas, una de las características es que cuando vamos a Cristo te vuelves un mejor padre, ¿no? En el caso de los hombres que están casados, te vuelves un mejor padre, te vuelves una mejor madre. En el caso de los que somos hijos, te vuelves un mejor hijo, una mejor hija, un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor estudiante, un mejor trabajador, una mejor jefe, un mejor líder. Siempre nos lleva a Dios en excelencia en nuestra vida, ¿no? Entonces te vuelves una mejor persona, no por ti, no porque seas bueno o increíblemente guau, sino porque Cristo empieza a obrar, su Espíritu Santo empieza a obrar en tu vida, en tu corazón, en tu alma, en tu mente, y empieza a ver esos frutos del Espíritu, ¿no? Entonces empezamos a ser mejor en nuestra familia, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere aborrecer a la familia, ¿no? Y como vimos, no es que los odies o que los abandones y que los hagas a un lado, no. Y aborrecer no es que odies a tu familia, ¿no? Aborrecer en la Biblia, o como Lucas lo está manejando, en el capítulo 14, verso 26, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su madre, padre, o sea, ¿qué es aborrecer? Aborrecer aquí en la Biblia, al punto de lo que Jesús se refiere, es baja el precio. Bájale el precio. Y como que dices, ¿cómo que le baje el precio a mi familia? O sea, que mi familia tiene un costo económico. No. A lo que se refiere es que Jesús demanda que ames más a Él que a tu familia. ¿Ok? No que dejes de amar a tu familia, no. No estamos diciendo eso, ¿ok? Tú tienes que amar a tu familia, amar a tus padres, honrarlos, respetarlos, obedecerlos, amar a tus hermanos, ¿no? Dios pide que ames a tu familia, claro que sí, ¿no? Y como te dije, cuando nos volvemos hijos de Dios, nos convertimos en mejores hijos, mejores padres, mejores esposos. Sino lo que Jesús demanda es que pongas en primer lugar a Él, ¿no? Que pongas en primer lugar a Dios y después a tu familia. ¿Por qué? Porque muchas veces ponemos a la familia en primer lugar y ponemos a la familia como ídolos, ¿no? Y eso es bien peligroso, porque Dios va a demandar su lugar. Dios debe ser el primer lugar, ¿no? Lo esencial, lo necesario. ¿Por qué? Porque Él es Dios.
¿no? Muchas veces decimos, tengo que escuchar mis estudios de la Biblia, pero tengo una convivencia con mi familia, ¿no? Cuando tienes que ir a la iglesia, híjole, hoy es el cumpleaños de perenganita de mi familia y no, pues no puedo ir, ¿no? Y a veces hacemos ídolos de la familia. Los que tienen hijos muchas veces convierten a sus hijos en ídolos y son lo más importante y son el centro del matrimonio, de la familia. Y Dios dice no. O a veces no queremos servir a Dios porque no, es que tengo un compromiso familiar, mis papás no me dejan, a mis padres, a mi familia no les agrada que yo haga esto. Entonces, no, lo que Dios nos pide es, Dios anhela ser el primer lugar en nuestra vida. Dios anhela ser lo esencial, lo necesario. Dios quiere ser todo, el primer lugar, que pongamos en primer lugar las cosas eternas, en primer lugar que lo busquemos, que en primer lugar anhelemos servirle más que a nuestra familia. Eso es lo que significa, ¿no? Entonces, rápidamente vamos a Mateo 22, verso 37 y 39. Vean lo que dice aquí Jesús. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. O sea, Jesús quiere ser lo primero. Dios quiere ser el primer lugar en tu vida, ¿no? Y si amas a Dios de esta manera, eres un discípulo, ¿no? Ya que si amas más a tu familia de lo que amas a Dios, no eres un discípulo de Jesús. No lo eres, ¿no? Aunque digas, no, sí lo soy. No se puede. Y hay otro punto muy importante que menciona Lucas 26, el versículo 26 del capítulo 14 al final. Dice, y aún también su propia vida, o sea, tenemos que aborrecer nuestra propia vida. El que no aborrece su vida no es un discípulo. Ya que, ¿qué significa eso, no? Muchas veces añadimos a Jesús a nuestros planes, ¿no? O sea, como que planeamos nuestra vida, lo que vamos a hacer, nuestro trabajo, nuestros horarios, inclusive hasta las cosas de Dios, ¿eh? O sea, ponemos, no, me voy a levantar, mañana voy a ir a la iglesia, voy a hacer esto, voy a hacer una grabación de lo que dice la Biblia, voy a acompañar a mi mamá al mercado y hacemos nuestros planes, ¿no? Y entonces añadimos a Jesús a nuestros planes, ¿no? Le damos el papel coprotagónico, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo el papel o tú tienes el papel protagónico, ¿no? Y eso no es ser un discípulo, ¿no? Hacer planes y me voy a casar a la edad de los 32, no sé, es un ejemplo, ¿no? Y después, o si estás estudiando, voy a hacer una maestría, después voy a hacer esto. O sea, pero ¿de cuándo acá le consultaste a Dios? ¿De cuándo acá le entregaste esos planes? ¿De cuándo acá le preguntaste si realmente esa era la voluntad para ese día? No, y ese es el peligro. O sea, decir, como estoy haciendo cosas de Dios, pues entonces, pues sí estoy haciendo lo correcto. Pero no, o sea, desde que comienza el día, debemos entregarle nuestra vida, nuestros planes a Jesús. O sea, decirle a Jesús, mi vida no me sirve, Jesús. Mis planes no me sirven. Dejo mis planes, dejo mi vida. Te los entrego, te los cedo, ¿no? Te cedo mi historia de vida por completo. Todo te lo entrego a ti, Jesús. Tú dime cómo debo de pensar, qué es lo que viene a futuro en mi vida. Que tus planes y esos sean mis planes, no al revés. Y ahora te quiero hacer una pregunta. ¿Realmente Dios está a cargo de toda tu vida? ¿Realmente Dios es el que te está dirigiendo en todo lo que haces? El ser un discípulo de Jesús es dejar el volante de tu vida por completo a Jesús. Que Él sea el conductor de tu vida. Que Él dirija tus pensamientos, tus emociones, tu corazón. Y veamos lo que dice el verso 27 de Lucas 14. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Cuando habla de cruz, Jesús significa que la cruz lleva muerte, ¿no? La cruz era un lugar donde se ejecutaba a los criminales. Era un boleto sin regreso.
Si tú veas en el tiempo de Jesús, cuando eran castigada a la gente a través de la cruz, cuando veas a unas personas caminar con su cruz, era que iban rumbo a la muerte. Ya no había regreso para ellos. Ya nunca se les iba a ver. Jamás. Y en ese tiempo nunca se cargaba la cruz por diversión, sino porque realmente era un símbolo de que la gente iba a morir. Entonces, cuando Jesús se refiere a que el que no lleve su cruz, es que necesitamos tomar nuestra cruz. Que podamos entender que ya no es mi vida, que Jesús es mi vida, que mueras a tus planes, que mueras a tu valor, que mueras a tu propósito, que mueras a tus anhelos, que mueras a tus ideas y que dejes que Jesús sea el centro de todo y que Él te guíe. Pero ¿cómo te va a guiar? Necesitas conocerle. ¿Cómo vas a saber que estás tomando buenas decisiones? Necesitas enfocarte en la palabra. Que dejes todo y le sigas. Entonces, cuando Jesús está hablando en este versículo, que el que no lleve su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo, cuando Jesús dice esto, Él va caminando hacia la cruz. Cuando Él justo dice estas palabras, va caminando hacia la cruz. Jesús te dice el día de hoy, sigue mis pisadas, sígueme y habrá una nueva vida para ti. Amar a Jesús significa amar a Jesús más que a mi familia. Ser un discípulo de Jesús significa amar más a Jesús más que a mi familia. Ser un discípulo de Jesús significa amar más a Jesús más que mi propia vida. Y entonces en el versículo 28 Jesús pone un ejemplo y dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos y va a ver lo que necesita para acabarla? ¿No? Aquí está hablando de una construcción. Y todos sabemos que el construir es difícil. No es fácil. El ahorrar, el comprar los materiales, el pagarle a los albañiles, el poner los cimientos, el empezar a construir, realmente es mucho trabajo y es una gran inversión. Y construir, empezar a caminar con Jesús es difícil. Necesito calcular el costo. De decir, mi plan es seguirte, Dios. Ya no tengo otro plan. Que ese sea nuestro plan, ¿sabes? O sea, no hacer nuestros planes de vida y decir, ay, Jesús, te invito a mis planes. No, que nuestro único plan sea uno. Y es decir, mi plan es seguirte, Dios. Ya no tengo otro plan. Mi plan es hacer tu voluntad. Ya no tengo otro plan. Mi plan es obedecerte, Jesús. Ya no tengo otro plan. Que así sea nuestra vida. Aquí Jesús en el verso 31 pone otro ejemplo. Dice, ¿o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra el 20,000? O sea, considerar si el rey va a ganar o no significa que en la vida cristiana es una guerra. Es una batalla de día tras día, ¿no? Vamos a tener guerra, tanto guerra espiritual. Una vez vimos qué es la guerra espiritual. Hay un estudio en lo que dice la Biblia. Si no lo has escuchado, vete a lo que dice la Biblia Channel en YouTube. Ahí hay varios estudios y hay un estudio que se llama Guerra Espiritual. Y podemos ver que la guerra no es contra carne y sangre, no es contra una persona. Siempre hay alguien de por medio, un espíritu o algo, donde la guerra es espiritual y día tras día hacemos una batalla, ¿no? Y muchas veces va a haber personas que pues nos van a decir cosas, van a atacar nuestra vida. Pero acuérdate, el fruto del espíritu de un discípulo de un hijo de Dios y de un discípulo es amar, perdonar, ¿no? Amar a la persona que nos trate mal. Día tras día hay una batalla. Y en el verso 33 nos dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Renuncia a todo lo que soy, ¿no? Y aquí Pablo pone un ejemplo en Filipenses 3:4, que es renunciar a todo. Vamos a verlo. Recordemos que Pablo era un miembro del Sanedrín, bueno, en este caso cuando era Saulo, dedicado a la religión judía, ¿no? Él tenía un gran estándar
un estatus muy alto en la religión judía. Era alguien muy reconocido. Y vean lo que Pablo nos dice en el capítulo 3, verso 4 de Filipenses. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y empieza a dar una lista de lo que era. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado por pérdida por amor de Cristo. Y vean el verso 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Eso significa dejar todo, renunciar a todo lo que soy, ¿no? Deja el pasado, deja tu vida pasada, deja esas mañas, esa manera tan mundana de vivir, déjalo atrás y extiéndete hacia lo que está adelante. O sea, Pablo aquí nos dice, para las cosas que para mí eran ganancia, y que eran ganancia para Pablo, el orgullo, el estatus, el ser reconocido, el ser conocido, ¿no? Inclusive hasta como cristianos puede pasar. Dices, no, yo no quiero ser conocido, ¿no? Pero muchas veces anhelan el que los conozcan, el ser populares en el ambiente cristiano. Hay muchas personas que así viven o así anhelan, el ser conocidos, que tengan 1000 seguidores en sus redes sociales. Y a veces ponemos de pretexto, no, para que conozcan el evangelio y sean salvos. Pero muy en el fondo es algo muy orgulloso. Si es que ese es tu motivo, ¿sabes? Si no es ese, ok, adelante. Pero que esas cosas que tengamos por ganancia las estimamos como pérdida por amor a Cristo. Que te extiendas hacia adelante, ¿no? Que vayas hacia adelante, hacia la meta. ¿Y cuál es esa meta? Pablo en el capítulo 3, versículo 14 lo dice. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, ¿no? La meta es Cristo. En Él tengo que poner los ojos, solamente en Él. Y ahorita que estamos hablando del costo de seguir a Jesús, considera también el costo de no seguirle, de no creer en Él, es peor. Realmente el costo de seguir a Jesús, de ser un discípulo, es maravilloso. ¿Por qué? Porque el costo de ser un discípulo es que vas a amar más a Dios. Lo vas a amar más, lo vas a aprender a poner en primer lugar. Y si vas a amar más a Dios, vas a poder amar más a tu familia. Y si pierdes tu vida, vas a poder encontrar tu vida en Cristo, tu propósito, tu llamado, tu identidad en Él. Sí tiene un costo de seguir a Jesús, pero también tiene un gran beneficio. Que en este tiempo podamos reflejar la luz de Cristo a todos, que seamos útiles en las manos de Dios. Y esto significa ser un discípulo, reflejar la luz de Cristo en nuestras vidas, realmente reflejar su amor, que podamos ser esa sal que da sabor a la vida. Como dice en el 34, buena es la sal, mas si la sal hiciera insípida, ¿con qué sazonará? ¿No? O sea, que nuestra vida sea realmente ese sabor que le da a las personas, a nuestra familia, ¿no? El no seguir a Cristo, el no ser un discípulo, realmente va a traer consecuencias. Y no es de que Dios te vaya a castigar por no ser un discípulo, no. Simplemente el no ser un discípulo, vas a tomar decisiones equivocadas, te vas a equivocar, vas a sufrir, vas a seguir anhelando encontrar la felicidad en un hombre, en una mujer, y vas a seguir ofreciéndote al mundo como el mejor postor, y vas a sufrir las consecuencias del pecado. Pero en cambio, si tú decides renunciar a tu vida, a tus planes, tiene un costo, pero tiene un gran beneficio. El ser un discípulo de Jesús, vas a poder encontrar tu vida, vas a poder encontrar tu identidad en el Padre. Vas a aprender realmente a lo que significa amar a Dios con toda tu vida y con todo tu corazón. Y en este día te invitamos a que realmente anheles ser un discípulo de Jesús. No le tengas miedo. Creo que es tener más miedo el no seguirlo
que seguirlo. Vas a encontrar la verdadera libertad, te vas a encontrar en Él. Y queremos quitar este punto de que va a haber prosperidad en tu vida y vas a ser feliz y todo va a mejorar. Vimos que el ser un discípulo también trae aflicción y tribulaciones, pero al final de cuentas así es la vida. Con Jesús o sin Jesús, la vida es así, ¿no? No es de que por ser cristiano te va a ir peor, claro que no. La vida es así, con Cristo o sin Cristo la vida está llena de problemas y nada más hay que voltear a ver este mundo. Pero la diferencia es, ¿lo quieres pasar solo? Sin nadie que esté a tu lado todo el tiempo, ¿o lo quieres pasar de la mano de Jesús? No, con el Dios que te ama, con el Dios que te perdonó, con el Dios que te salvó, te rescató y que Él te va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que si tú decides entregarle la vida a Jesús y ser un discípulo y amarlo más que a tu familia y amarlo más que a tu propia vida y que tus posesiones y el dejarte enseñar por Él y el dejar que su palabra esté en práctica en tu vida, realmente hay un gran beneficio porque solamente ahí es donde te vas a poder encontrar en Él y tu vida va a cobrar sentido. Entonces, pues es un punto para anhelar y ahora que entendemos que es un discípulo, poder entender ahora qué implica seguirlo, ¿no? Y pues vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por todo lo que tú hablaste hoy a nuestra vida. Señor, que queramos correr ese riesgo de ser tus discípulos, Señor. Que realmente anhelemos aprender de ti, escucharte, pero sobre todo, llévanos a poner en práctica tu palabra en nuestra vida, Señor. Amarte más a ti por encima de nuestra familia. Amarte más a ti por encima de nuestra vida. Renunciar a todo y ponerte en el centro y que tú seas el todo del todo de nosotros, Señor. Gracias, Señor, te amamos, te bendecimos, Señor, y pues bendice la vida de cada miembro de lo que dice la Biblia y cada persona que va a escuchar este estudio, Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Diez mil ojos hoy han visto tu poder, el milagro de una multiplicación. Hoy tus manos han saciado toda mi necesidad, pero mi alma anhela más de tu presencia. Quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Sé que hay 12 cestas más de provisión y tus ojos aún me miran con amor. Yo no quiero regresar como aquella multitud. Déjame ser un discípulo, Señor. De los 5,000 que disfrutan del milagro, prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba.
alma quiere conocerte de verdad, habitar en tu presencia, despertarme junto a ti, para que sea formada en mí tu imagen, porque no quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro, prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba, conversar con el maestro hasta el alba, conversar con el